muchas caras más repetidoras, no voy a tener que insistir en que es el Club de Creativos. El Club de Creativos es una asociación dedicada a estimular y a potenciar la calidad de trabajo creativo en comunicación comercial en España, y desde hace, creo que como unos 6-7 meses, debe ser la 7ª edición, venimos haciendo estos encuentros periódicos del tercer miércoles dentro de los objetivos del club, de dar a conocer gente que nos parece interesante, que nos parece que está haciendo cosas interesantes. En general tenemos un modelo que procuramos seguir, no siempre lo logramos, pero lo procuramos, que es tener en primer lugar a un profesional de una de las disciplinas de la comunicación que nos enseña básicamente dentro de su disciplina 5 o 6 trabajos, 4 de gente que a él le parece interesante en su propio trabajo y una pieza de su propio trabajo. Después tenemos una especie como de, no monográfico, pero una presentación más en detalle de un tema, que en este caso va a ser storytelling. Y ya paso a presentar al primero de nuestros invitados, que dice llamarse Velcro Artwork y jura, por lo menos en la parte de la página, que se llama así, que es su nombre real. A mí me gustaría creerlo, yo quiero ver la partida de nacimiento, porque o sus padres tenían muy mala idea, o mucha creatividad, o es improbable que se llame así. Bueno, Velcro, según nos ha contado, su vocación ha sido una vocación tardía. Empezó como a los 26 años, pero ha debido ser tardía pero intensa, porque el trabajo que yo he podido ver en la web es bastante significativo. Y sin más, vamos a dejar que Velcro nos cuente exactamente cuáles son sus visiones de hacia dónde vamos o qué quiere enseñarnos en ilustración y su propio trabajo. Muchas gracias, Velcro. Un poco de eco, ¿se oye bien? Bueno, efectivamente mi nombre no es Velcro Artwork, me llamo Marcos Figueiredo. Velcro, bueno, es un seudónimo que utilizo para mi trabajo como diseñador. Principalmente soy diseñador gráfico, pero a partir de un poco, no sé por qué, he acabado ilustrando. Digamos que no soy un ilustrador al uso. Yo digo que yo vengo directamente del mundo del diseño, estudié en la Escuela Massana de Barcelona, y a partir de ahí mi vocación de ilustrador ha venido, digamos, un poco dada, vamos, a raíz de eventos que me han sucedido. Realmente no es algo que yo pretendiese. Difícilmente puedo dibujar a mano alzada, mis ilustraciones son completamente digitales. Y un poco, como ya has explicado, el formato en que consiste, más que en mi facción de diseñador gráfico, me voy a centrar en la parte de ilustrador, y os voy a enseñar un poco las 4 o 5 imágenes que para mí, digamos, han sido las que me llevaron a ser ilustrador, o al menos al estilo que yo estoy ilustrando, un poco como lo que me ha inspirado para llegar a ese punto. La primera es bastante conocida, posiblemente sea uno de los pósters más vendidos y que en más habitaciones de estudiantes estén después del beso de Krim. Es una imagen que me ha acompañado bastante a lo largo de mi vida. Por alguna extraña razón, la recuerdo de pequeño, de tenerla en algún libro o de verla, no sé, lo mismo en el dentista. La verdad que no lo recuerdo, pero sí que recuerdo tenerla muy presente. Con el tiempo, por circunstancias de la vida, acabó hasta incluso en mi salón, decorando mi salón. Es una imagen, desde que tengo uso de razón, la recuerdo como una imagen muy agresiva. No sé por qué siempre me pareció muy agresiva esta imagen. Y hasta que no empecé a estudiar, antes quiero decir que la mayoría de las 3 primeras imágenes que voy a enseñar son un poco relacionadas con la historia de la imagen gráfica. La mayoría de la gente, supongo, que enseña a sus ilustradores actuales, que si Trochur, que si un poco sus referencias actuales, y a mí lo que me gustaría es enseñar un poco las primeras imágenes un poco por las que me han aplicado los anillos de la ilustración. Esta sin duda es la primera de ellas. Cuando empecé a estudiar, además, cuando me contaron la historia detrás de estas imágenes, detrás del japonismo, que es que antes de esto en Europa se estaba como haciendo, digamos, Velázquez, por decirlo de alguna manera, o sea, rollo pictórico a sacos. El hecho de que esta imagen apareciese en Europa después
este rollo de colores planos, líneas negras, que es algo que no se había visto en Europa, fue un poco lo que fue el precursor de las vanguardias en Europa. Vanguardias como el futurismo, vanguardias como incluso la Roubaud, bueno, las primeras vanguardias de finales de siglo y de principios del XIX. Digamos que, no es que intente imitar este estilo, pero digamos que mi estilo es muy parecido en el sentido de que son grandes manchas de color, súper sencillo, intento, no sé, a nivel de color, como veréis cuando llegue al final de la imagen, veréis que soy bastante colorista. La segunda imagen de referencia no es una imagen en sí, o sea, no es un ilustrador en sí, es toda una época que fue la secesión vienesa. Como veis, esto es aproximadamente entre el 1898 y el 1905, y el grado de... Básicamente se podría decir que era el Art Nouveau, supongo que todos conocen más o menos de oídas el Art Nouveau. El Art Nouveau llevado a una geometrización. Yo, como os he dicho, no sé dibujar, que se diga muy bien, así que normalmente trabajo con formas geométricas que voy uniendo, voy formando y a partir de ahí voy creando mis ilustraciones. Soy bastante geométrico. También en la escuela fue algo que me llamó mucho la atención. Posiblemente haya muchos diseñadores gráficos ahora mismo que no conocen qué es la secesión vienesa o todas estas vanguardias. Yo muchos de los que me pongo a hablar, aparte de la Bauhaus y cosas así, que creo que con lo que todos se han quedado, no saben mucho más. A mí que esto sea del 1898 me parece alucinante. Esta geometrización total de los elementos, estos patterns, empezaron a crear patterns, rellenar una forma completa, plana con patterns. Empezaron a crear tipografías especiales para sus proyectos, ya no utilizaban tipografías, eran tipografías que creaban expreso para sus pósters. Y el uso del color plano es algo que me sigue. El uso de estos colores tan planos y tan vivos, tan contrastados, es algo que me atraía mucho. La tercera sí es un ilustrador, pero no podía elegir una sola imagen, así que he hecho una especie de composite con varias. Es Fortunato De Vero, es un diseñador gráfico italiano que sobre todo trabajó en Estados Unidos. El grueso de su trabajo, aunque digamos que empezó a trabajar antes, estaba un poco adscrito al movimiento futurista, pero se lo llevó un poco a su terreno. Es un ilustrador que siempre ha sido de mis favoritos. Por la misma razón, como veis, geometría, perspectiva un poco absurda, colores planos, manchas de color planos. Cuando hablo con algunos amigos, los diseñadores conocidos y tal, la mayoría de ellos no lo conocen y flipan cuando ven que un tío de los años 30 hacía estas cosas. El nivel de simplicidad y cómo funciona, o sea, con 4 elementos, juntar 4 elementos y cómo funciona, son casi vectoriales. Obviamente en esa época no existían los programas vectoriales, pero parecen casi ilustraciones vectoriales. Después de esta parte un poco más de diseñadores históricos perdonad. La época un poco, lo que yo estudié en la escuela que me inspiró para mis trabajos, pasamos al primer diseñador, digamos, contemporáneo. Como os he dicho, estudié en la escuela Massana y estudié bastante tarde, empecé a estudiar como a los 27 años. En esa época, Barcelona, lo que a mí más me llamaba la atención, lo que más me llamaba eran los flyers. En esa época, a principios del 2000, 2001, 2002, todo el mundo quería hacer flyers. Y Barcelona en esa época como que bullía con los diseñadores de flyers. Inocuo desde el primer momento me llamó mucho la atención. Tiene un estilo como urbano. Yo no lo he dicho, pero soy de Torrejón de Ardoz, que es como la capital del hip hop a nivel nacional, por lo cual os podéis imaginar que el rollo graffiti, el rollo un poco graffiti directamente, me llamaba mucho la atención. Este tipo de caligrafía como de tag, como de caligrafía tagueada, todo esto él lo hacía con ordenador. Esta especie como de caos ordenado, un montón de elementos superpuestos. Ahora mi estilo no se parece en nada a esto, pero realmente el hecho de que yo me esté dedicando un poco al tipo de trabajo que me dedico, un poco a
podamos decir ilustración de tendencia, clientes, la mayoría de mis clientes son relacionados con la música, todo viene posiblemente por inocuo. Fue el primero que me dijo, si quieres trabajar en ese estilo de diseño, no quieres estar haciendo logos para bufetes de abogados, no quieres estar haciendo campañas de publicidad con otras 20 personas en una agencia, métete a eso todo el día. Estás 24 horas haciendo cosas relacionadas con la música, tus primeros carteles, tus trabajos, tienes que hacer trabajos gratis para amigos que van a montar una fiesta, hazlos. Y es a lo que me he estado dedicando hasta ahora. Es el tipo de cliente que más me gusta y con el que más cómodo me siento. Sobre todo porque la música es una parte muy importante en mi vida. Al principio intenté imitar este estilo bastante. Posiblemente ahora en mi portfolio ya no queda nada de esta primera época. Intentaba imitar bastante inocuo, tanta superposición, tanta mancha, Pero digamos que poco a poco con el tiempo he ido todo bajándolo mucho y desimplificándolo bastante. La otra gran influencia que tengo contemporánea viene también de esa época, de la época en la que estudiaba, y es el graffiti de Barcelona de principios entre el 2000 y el 2005. Obviamente en Barcelona el graffiti se ha ido a la mierda, porque lo prohibieron, pero a principios entre el 2000 y el 2005 era como la capital mundial del graffiti, por decirlo de alguna manera. Todo el mundo, todo el que era alguien, ya fuese Banksy, ya fuese Bisbal, ya fuese cualquier tipo de grafitero street art, estamos hablando de street art, no tanto del graffiti de letras gordas y demás. Cualquier persona que se dedicase al street art o al graffiti tenía que ir a Barcelona a pintar. Fue un poco cuando se empezó a llamar street art este movimiento, antes de esto era graffiti puro y duro. Como veis, a mí me retrotrae mucho a Fortunato de Pero en muchas ocasiones. Por ejemplo, arriba a la izquierda tenemos a Thousand, este es Sixes, creo que se llama, son los dos de Barcelona. Abajo a la izquierda está René y a la derecha está el Pez, que es un personaje muy conocido en Barcelona, y Flying Fortress. Todo esto te lo encontrabas todos los días por las calles de Barcelona, estaba completamente lleno. O sea, era exagerado. Fueras donde fueras, Barcelona, todos pintaban encima de todos quedaban juntos para pintar, los tíos pintando por la calle. Y este estilo tan colorista, me atraía muchísimo, es lo que a mí más me ha... Es lo que a mí un poco más me ha dado a conocer en muchos sitios. El rollo colorista exagerado, utilizar 30 colores en una ilustración. El próximo trabajo ya es un trabajo mío. He tenido que elegir solo una, así que he elegido el último. Como veis la pantalla, está un poco movida, está un poco estirada, con lo cual es más cabezón de lo que en realidad es. La revista Yorokobu, supongo que algunos la conocéis, nos preguntó a varios ilustradores si podíamos hacer nuestra propia versión del Ecceomo. El famoso Ecceomo de Borja, teníamos que hacer una versión con nuestro estilo propio y personal. Yo el rollo Cristo, pues como que no le llevo muy bien, así que me fijé más en el fondo, digamos, que en la forma. Así que lo que hice fue imaginarme al Cristo restaurado. Digamos que el Cristo de Borja todo viene porque necesitaba restauración, así que me lo he imaginado restaurado. Me hacía mucha gracia la idea de que Cristo necesitaba hacerse una cirugía estética, entonces necesitaba restaurarse, no se estaba como era, entonces se iba a hacer una... Aquí no están los bocetos que se pueden ver en la revista, si tenéis el último número de Yorokobu podéis verlos. En principio iba a ser un hombre vendado, iba a ser un Cristo vendado, completamente vendado, como una momia. Pero al final me lo llevé un poco a mi terreno y lo convertí en una especie de vendaje de patchwork, como si fuesen tiritas, como si le hubiesen ido pegando tiritas en la cara. Y el caso es que la cirugía estética, pues no parece que le haya salido muy bien al hombre. Ha quedado un poco pocho. Como veis, hay muchas de las influencias que os he enseñado, las grandes manchas de color, del movimiento seccionista me gusta mucho lo de los patterns, de llenar con patterns muy sencillos, zonas grandes de ilustraciones, como podéis ver aquí. Se ve bastante flojito, en realidad es bastante más llamativo, pero la pantalla no da mucho más color, ¿verdad? Veis un poco aquí alguna referencia al graffiti, estos chorretones organizados. Y
sobre todo el estilo vectorial, como os digo, yo no hago bocetos, yo directamente todos los dibujos hago bocetos, pero hago un boceto muy primigenio, hago una bola, le pongo los ojos y un poco me imagino cómo será, pero la mayoría de mi trabajo parte directamente del ordenador. Es ilustración digital pura y dura. Todo esto es vectorial y simplemente luego me lo llevo a Photoshop y en Photoshop le voy añadiendo pequeñas sombras, le voy añadiendo detalles, le voy metiendo las formas, las texturas, hasta llegar a este resultado. Luego le añadí aquí el libro este un poco pocho así, no sé, al final me quedaba ahí un poco un hueco raro y me lo imaginé un poco como un poco esotérico y le quise añadir aquí un rollo simbolista extraño que la verdad que luego no tiene mucho sentido. Pero queda bonito, al final lo importante es que quede bonito. Y esto es todo.